Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los que nos ven desde las distintas partes del mundo a través del Facebook. El día de hoy estamos aquí para conversar, tener un diálogo sobre los últimos acontecimientos que han estado marcando, o han estado, digamos, en los titulares de todas las noticias, de todas las prensas en las redes. Como bien saben, el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania y con la participación de otros países, de otras potencias capitalistas, ha, digamos, tenido una repercusión grande dentro de todos los espacios políticos y en general en todos los espacios mediáticos, ¿no? Sin que esto implique, digamos, muchas veces un análisis del todo riguroso sobre el proceso que se está dando, ¿no? En el Perú en particular y en general en América Latina, la mayoría de posiciones ha tendido a secundarizar la contradicción capital-trabajo, ha tendido a primar una razón geopolítica, una razón que diríamos parte de teniendo como unidad analítica primaria los estados nacionales en abstracto y el juego geopolítico, sin considerar las contradicciones de clase que están en juego, ¿no? Y mucho de eso, digamos, viendo más bien las dificultades de ese tipo de análisis, es que desde la editorial Ande, una editorial comunista comprometida con la emancipación de la clase trabajadora, decidimos organizar una charla para traer un poco en el debate local y en el debate internacional posiciones que no son hegemónicas y que más bien son marginalizadas, no casualmente, ¿no? Particularmente desde el editorial Ande consideramos que la clase trabajadora no tiene por qué tomar posición por ninguno de los dos bandos. Creemos que es necesario pautar la independencia política de clase, pautar un programa de la clase trabajadora con sus medios de lucha, ¿no? Y en ese sentido es que hemos invitado a Héctor Flores y a Nicolás González Varela, dos intelectuales, digamos, con una perspectiva clasista, según entendemos, para que nos den sus apreciaciones críticas delante, pues, de la mayoría de intervenciones que toman bandera o toman posición por uno de los dos lados de la disputa, ¿no? Bueno, sin más, me gustaría invitar al compañero Héctor Flores a que inicie su intervención y no se olviden de dejar los comentarios, vamos a estar pendientes de los comentarios para la discusión que tendremos luego. Sería eso. Adelante, Héctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, en primer lugar, y efectivamente, como señalaste, estamos aquí para entablar un diálogo y también tratar de entender qué es lo que está sucediendo en el momento actual, ¿no? En la guerra, como bien ha señalado, efectivamente, entre dos estados, ¿no? Que de por sí, y en esto diría que estarían de acuerdo todas las tendencias revolucionarias, ¿no? O sea, de que quieren una transformación social desde el punto de vista, ¿no?, de la clase trabajadora, en principio van en contra de la guerra entre estados nacionales. El tema de la violencia es otra cosa, ¿no es cierto? Ya es un tema a debatir, efectivamente, pero entre la guerra entre estados, efectivamente, es algo que la clase trabajadora rechaza y no tendría por qué encuadrarse a favor de uno u otro bando. Pero es lo que vemos, ¿no? Para hacer una primera constatación y luego tratar de entender algunos de los elementos que están en juego y que pueden, diríamos, subjetivamente, ¿no?, de alguna manera movilizar a algunos para encuadrarse en uno de estos bandos. Bueno, entonces, repito, desde el punto de vista, de un punto de vista teórico, un punto de vista de los trabajadores, no, en principio no habría que apoyar ninguna de estas dos tendencias. Lo cual parece ser en realidad, diríamos, casi
un tema no resuelto de la antigua Guerra Fría, ¿no? Muchos pueden ver que antiguos aliados, por ejemplo, de la ex Unión Soviética, aún no tienen cierta lealtad, desde las discrepancias internas que pueden existir, por ejemplo, con el caso de Rusia. En tanto, vendría a ser un equilibrante o desequilibrante dependiendo de las circunstancias y la situación, ¿no?, social, histórica, con relación al bloque occidental, a la OTAN. Por otra parte, tenemos a esa organización, ¿no es cierto?, producto de la Guerra Fría, que aparentemente no tendría ningún papel que jugar, dado que ya no existe el Pacto de Varsovia, que es algo que se le ha replicado, ¿no es cierto?, a la OTAN, el no haber cumplido los acuerdos de la década del 90, luego de la desestructuración de la Unión Soviética, en relación a no expandirse hacia el este. Y no son los argumentos de Rusia es ese, ¿no? Usted me trae los misiles a la puerta de la casa, ¿no? El historiador argentino, luego comentaré algunas cosas más que señala el historiador argentino Jorge Bosniak, ¿no? Señala que para neutralizar un misil se requiere como mínimo entre 5 o 7 minutos. Si lo instalan en Ucrania, estaría en el rango de menos de los 5 minutos para que dé Moscú. Obviamente que eso puede poner paranoico a cualquiera. Y efectivamente es algo que, diríamos, reconocen los rusos y dicen no me traigan misiles a la puerta. Aparentemente encontraba hueco en Occidente sin que eso lo vuelva un aliado, ¿no?, sino al menos un reconocimiento de que esa expansión no se debió dar. Por ejemplo, Macron, ¿no?, hace un par de días se ha referido al respecto, ¿no? Dice, sí, pues no se cumplió el acuerdo. Claro, pero tú estás en la OTAN y no has dicho nada, ¿no es cierto? Y cuando ya tienes una guerra encima, te manifiestas, ¿no?, tal vez con ánimos de lograr, ¿no?, algún tipo de entendimiento. Bueno, entonces, diríamos que desde el punto de vista de los trabajadores, por ejemplo, esto coincide, ¿no?, para mencionar un hecho que ha sido reivindicado por una tendencia, ¿no? Por ejemplo, en marzo de 1921, ¿no?, el alzamiento de los marineros de Kronstadt, donde forman, ¿no?, consejos de marineros, se oponen al poder soviético, en tanto el poder soviético instauraría ya lo que esta tendencia, fundamentalmente los anarquistas, por ejemplo, se convirtió en un vínculo entre un partido y el Estado. Ahora, esto no es prerrogativa diríamos, de esta tendencia del anarquismo, reconocer, ¿no es cierto?, a la antigua Unión Soviética como un partido-Estado, que es algo que se ve actualmente ya como resaca, y voy a decir por qué. Diríamos, Muniz, ¿no? Muniz, que sale del trotskismo y se va hacia la izquierda, entronca un poco con las tendencias de la izquierda comunista, por ejemplo, cuando va a Italia y toma contacto con ellos, tiene un texto que tiene el mismo título, Partido-Estado, ¿no? Y cuando se desestructura la Unión Soviética, ¿quiénes son aquellos que se enriquecen, que comienzan a tomar puestos de privilegio y tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de generar, ¿no?, en beneficio personal y de grupo, ¿no?, grandes movimientos económicos de capital, ¿no es cierto?, y de la administración de la extracción de recursos naturales. Antiguos miembros del Partido Comunista, ¿no?, antiguos miembros de la ex KGB, ¿no es cierto?, incluyendo a Putin, por ejemplo, ¿no?, y encontramos que todos estos grandes multimillonarios soviéticos o exsoviéticos, ¿no es cierto?, tienen un papel ahorita importante. Y a quienes, dice Occidente, está sancionando directamente y movilizándole las cuentas. Ya, ese hecho de por sí, o ese reconocimiento de por sí, nos está señalando que son intereses de algún grupo, pero que tienen algún efecto movilizador en la gente, ¿no? Es decir, hay gente que está pensando de que por alguna razón, bueno, lo primero que no investigan, ¿no? Putin sería una especie de abanderado anti-imperialista, ¿no es cierto?, por llamarlo de una manera clásico, ¿no?, el imperialismo de Occidente, ¿no? Podría ser, diríamos, el otro bando, ¿no es cierto?, que está en disputa, lo que ya se ha visto anteriormente, ¿no?, se ha visto en el siglo XX, ¿no? Y entonces, diríamos, desde ese punto de vista, reconocemos que hay intereses muy concretos. La prensa lo describe y lo presenta como
parte de lo que está aquí detrás. Ahora, la pregunta es, ¿por qué invaden, no es cierto, un país, diríamos, si podríamos encontrar solo una causa económica en esa invasión, podría ser una. Pero para movilizar a la gente requieres otros elementos, ¿no es cierto? Uno de estos es el de la guerra. Habría que ver si la población rusa tiene ese temor que dice describir la actitud de los políticos rusos en este caso, ¿no? Y lo otro que aparece, repito, como argumento, es decir, no me traiga la OTAN, no se expanda hasta el este, hasta dónde va a parar, ¿no es cierto? Eso parece justificado, ¿no es cierto? Justificado, si uno se pone en los zapatos de los rusos, uno dice efectivamente, ¿no? Y están acá en este lado. No debe entrar Finlandia, no debe entrar Suecia, no debe entrar Ucrania, ¿no es cierto? Entonces, diríamos que desde ese punto de vista uno podría comprender algún tipo de reacción, ¿no? O sea, uno puede entender efectivamente, ¿no? El efecto de eso ha sido esta invasión, ¿no? Si usted quiere el detonante, los detonantes pueden ser múltiples, ¿no? La cuestión es lo que ya estaba de fondo detrás. Esto ha estado preparado detrás, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Se ha retardado. Por ejemplo, para citar de los antiguos estudios que existían de sovietología, ¿no? La década del 80, por ejemplo, Cornelius Castoriadis fue un sovietólogo. Parte de su trabajo teórico también era el de la sovietología. Y en la década de 1980 publica un libro que se llama Ante la guerra, donde hace un balance de los misiles rusos, etcétera, en relación a Estados Unidos, y aparentemente tendría superioridad. Es un libro que fue tal vez el libro que ha sido más criticado y menos, diríamos, menos científico, menos objetivo en el sentido de las ciencias sociales, ¿no? Ante la guerra. Y como consecuencia no se dio el hecho en su época. Y luego fue desmentido, ¿no? Por parte de otros sovietólogos que efectivamente sí, Estados Unidos tenía la posibilidad de responder, etcétera. Ya cosas muy específicas, ¿no es cierto?, de el militarismo de ambos polos, ¿no? Entonces, uno puede también entender que en general la política rusa, ¿no? Ha sido expansionista siempre. En el siglo XIX también puede observarse eso, ¿no es cierto? En el siglo XIX con los zares, por ejemplo, si uno agarra al azar, y digo al azar, diríamos con cierta malicia, porque no están así, ¿no? Podría agarrar, por ejemplo, los textos de Bakunin que han sido traducidos al español en 5 tomos, ¿no? Y tiene 2 tomos dedicados a Rusia, ¿no? Es decir, el oso ruso con el nut, ¿no? Con el látigo, ¿no? Y persiguiendo y aporreando a la gente, y por otro lado se tenía el militarismo alemán en el siglo XIX. Ahora, pero en el siglo XIX, ¿hacia dónde se expande Rusia? Intentaba colarse en la India. Hay toda una biografía dedicada, por ejemplo, a un espía inglés, una biografía magnífica, que tenía el mismo nombre del actor, Sir Richard Burton, ¿no? Y donde se analiza toda esta política del expansionismo, pretendido expansionismo ruso hacia la India y también Turquía, cosa que no logra cuajar, no fracasa en el intento. Pero ya Rusia de por sí parece algo gigante, ¿no? Entonces, en la literatura uno encuentra bastante esto, ¿no? Lo encuentra Miguel Strogoff, en fin, ¿no? No solo los teóricos. Otra interpretación que dan, por ejemplo, los propios rusos, si uno ve, o un cineasta, digamos, como Andrei Tarkovsky, encuentra allí hay una carta en una de las películas que se llama El Espejo, una carta del poeta, aquí lo apunté, de Pushkin a Chadaev, una famosa carta, ¿no? En donde Pushkin señala que ellos no son europeos, ¿por qué? Por el peso cultural de la fe ortodoxa. A pesar de no ser europeos, son la cerrazón ante Oriente, ¿no? Incluido Turquía, incluidos los otros pueblos, ¿no? Entonces, históricamente se ven así, se ven como occidentales y pero no orientales, pero no llegan a ser reconocidos por Occidente, ¿no es cierto?
diríamos, la Unión Europea no consideraría que Rusia es un país, ¿no es cierto?, europeo en el sentido que ellos dicen reclamar, ¿no? Turquía está en la OTAN, pero nunca va a entrar a la Unión Europea, ¿no es cierto? Un aliado militar. No lo considera, pues evidentemente, dentro de los criterios y de los cánones como europeos, ¿no? Entonces, diríamos que hay algunos elementos culturales, movilizadores, pero eso puede ser cualquier cosa en el sentido, por ejemplo, que lo dice Benedict Anderson, ¿no? En su libro Comunidades Imaginadas. Tú no puedes construir la idea de nación a partir de elementos disímiles, ¿no? La pregunta sería si parte de esto tiene que ver también con una actitud rusa de, ¿no?, expandirse, de pelear y de hacer frente a un enemigo que tiene ante sí, ¿no? Entonces, este sería tal vez, digo tal vez porque cuando uno comienza a investigar, va encontrando cada vez menos cosas, ¿no? Menos cosas comprensibles, quiero decir, encuentra más elementos, pero comprender el fenómeno cada vez se hace más difícil, ¿no? Entonces, diríamos que podría ser un elemento, pero voy a movilizar todo un país porque soy ortodoxo, no, pero diríamos que, y habría que ver qué peso tiene la religión actualmente luego de décadas de ex Unión Soviética, ¿no?, de ateísmo oficial, ¿no? Pero podría jugar un papel, sí, en la subjetividad de las personas, ¿no? Ahora, desde el otro punto de vista, desde el punto de vista ucraniano, ¿no?, y si seguimos tomando el discurso de Putin, Putin dice, voy a desnazificar. Y como, ¿no?, como unos loros, ¿no?, las tendencias de la izquierda latinoamericana repiten nazis, nazis y nazis, ¿no? Efectivamente hay, ¿no es cierto?, hay algunas bandas, hay unos grupos organizados, ¿no?, que tienen cierta presencia en la derecha ucraniana y que efectivamente asumen abiertamente esa ideología. Pero, ¿cuál sería el mito ya movilizador en el caso de Ucrania, ¿no? Es algo que trabajó, acá cito ya el texto de Bosniak, es algo que trabajó Jorge Bosniak en relación a la hambruna a fines de la década de 1920 y comienzo de 1930 en Ucrania. Pero cuando Bosniak hace esa investigación, encuentra que hay por lo menos 4 posiciones, ¿no?, digamos, si uno asume como discurso científico a las ciencias sociales, habrían 4 hipótesis que darían cuenta del fenómeno. Uno tiene que ver con malas cosechas por cuestiones climáticas, ambientales, etc. La otra hipótesis tiene que ver con la tecnología, asociada también a la gente, ¿no?, poco capacitada, y hay una cuarta que sería la que mantiene este mito movilizador en la derecha ucraniana de que efectivamente fue una política de Estado, ¿no?, planteada por Stalin para golpear a Ucrania. Para Bosniak no se puede probar. Pero ese es parte del discurso y del mito, diríamos, unificador en oposición a Rusia por parte de la derecha ucraniana, que fue también esgrimido, ¿no?, luego de la caída de la Unión Soviética en la década del 90 por sus autoridades, ¿no? Y eso ha quedado, repito, como un hecho. Pero no es un hecho, sino son una serie de situaciones que están tratando de ser interpretadas y explicadas, es decir, hay una base objetiva que podría dar cuenta también del fenómeno, ¿no? Ahora, y a todo esto, ¿dónde queda la gente?, ¿no? O sea, ¿dónde quedan los trabajadores que están metidos ahí en un conflicto, ¿no? Ya en el caso de los ucranianos están señalando la huida de casi, ya de 1 millón, cerca de 1 millón, un poco más de 1 millón de personas, ¿no? Y con todo eso, con todo lo que conlleva, ¿no? Hace 2 días escuchaba un peruano que dice, ya estaba en la puerta de Eslovaquia, en Eslovaquia le dijeron, no, por acá no, vayas allá. A Eslovaquia solo con pasaporte de la Unión Europea ucranianos, ¿no? Un poco para usted no tiene cabello rubio, no tiene ojos claros, ¿no? Se va a Hungría. Bueno, y desde Hungría transmitía, ¿no? Entonces, todos estos elementos ya que van jugando un papel, ¿no es cierto?, dentro de lo que sería, pues, Europa, ¿no? Y dentro de lo que serían los intereses, los grandes capitales. Desde un punto de vista económico, están compitiendo, efectivamente, una burguesía y otra, tendríamos que reconocer que sí, ¿no?
más o menos el 30%, tanto de petróleo, gas como energía, ¿no? En general, va, ¿no? De Rusia hacia Occidente. De ahí el alza en distintos países de, por ejemplo, la calefacción, en fin, ¿no? Y Ucrania es una fuente importante de ello, ¿no? Los canales de distribución, ¿no? Por lo menos 3 o 4 pasan por allí. Y la Unión Europea, cuando decide de alguna manera frenar esto, se queda no desabastecido, pero genera, ¿no es cierto?, ante la demanda de la población, recordemos que están en invierno, bueno, en verano también utilizan por el aire acondicionado, en fin, de la subida de estos precios, ¿no? Ahora, objetivamente, Rusia tendría que venderles a los chinos, en fin, serían otros canales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, veríamos al menos dos elementos. Un elemento, de alguna manera, movilizador, tanto en Ucrania como en Rusia, en relación a una guerra, y por otro lado, cuestiones bastante objetivas referidas a la economía, ¿no? Pero ¿dónde queda la población? Bueno, ha terminado atrapada en una guerra. Repito, teóricamente, ¿qué dice? No, la guerra va directamente contra el proletariado. De hecho, son proletarios los que se agarran a balazos, ¿no? Y ahora con drones y a misilazos, ¿no es cierto? Ya no es la guerra convencional que se podía observar, ¿no es cierto?, hasta hace muchas décadas, ¿no? Entonces, diríamos, desde ese punto de vista, ¿no?, los trabajadores quedan atrapados en esta situación. Y como ya se ha manifestado, muchas de las tendencias, ¿no?, diríamos, comunistas, revolucionarias, en fin, ¿no?, han tomado posición clara y directamente contra la guerra, ¿no?, interimperialista, porque no se va a beneficiar, ¿no? De hecho, la guerra siempre sale masacrado y liquidado, ¿no? Bien, entonces, diríamos que de alguna manera esta hambruna, ¿no?, esta hambruna ha sido el mito que ha manejado la derecha ucraniana para decir, bueno, este es el papel de Rusia. Pero repito, objetivamente hay elementos, ¿no? Repito, uno lo encuentra en los libros de historia, en las biografías como la que le conté del espía inglés y Richard Barton, le encuentra en los textos diríamos, análisis y crítica política, por ejemplo, de un sujeto como Bakunin, ¿no? En los textos de Marx también puede encontrar uno algo, aunque el más viejo, ¿no?, para hacer un comentario, y tal vez podríamos conversar acerca de ello, recuerden que el más viejo mira con cierto optimismo a la comuna rusa, ¿no?, la comuna agraria, y se le pregunta, ¿no?, sobre eso, y él envía unas cartas al respecto, ¿no? Por ejemplo, Jacques Camat, ¿no?, el bordiguista francés, en la década de 1960 hace una lectura, ¿no?, desde el bordiguismo sobre la comuna rusa y ya termina rompiendo, ¿no?, porque la tarea de Camat luego en la década del 60 va por otro lado, ¿no?, va hacia justamente al vínculo ya ser humano-naturaleza, ¿no?, tomando en cuenta esos textos. O sea, ya lo fundamental no es el proletariado en sí mismo, sino ya es el ser humano, ¿no?, y lo básico, el ser humano en relación con el mundo natural y en relación con la, diríamos, reproducción de su medio de subsistencia, ¿no? Entonces, el proletariado ya no sería la clase movilizadora en este sentido para el cambio social. Y eso, repito, lo empuja Camat, la lectura de ese más viejo sobre Rusia, a romper ya con el marxismo clásico, ¿no? Los textos de Camat están, él los publica todos en su página, y están todos, entonces uno puede revisar ese derrotero, ¿no? Por ejemplo, ciertas tendencias del anarcoprimitivismo norteamericano tienen su base teórica en Camat, ¿no? Más que en John Searson, por ejemplo, ¿no?, o Freddy Perman, ¿no?, o el más conocido Ted Kaczynski, ¿no?, alias una bomber, ¿no? Pero, repito, parte de ese anarcoprimitivismo, ¿no?, diría todos, ¿no?, están de acuerdo con las tesis de Camat. Pero bueno, hago mención a esto porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con las posibilidades, porque no nos vamos a quedar meramente reconociendo que frente a un hecho, ¿no?, atroz, ¿no?, totalmente ya, efectivamente, más allá de la clase trabajadora, totalmente antihumano, como es la guerra, y tendríamos que ver, ¿puede haber alguna posibilidad de esto? Porque la teoría que siempre, que ha planteado siempre, ¿no?, el internacionalismo, ¿no?, ante las guerras nacionalistas se ha planteado siempre el internacionalismo, ¿no es cierto?
Es decir, el enemigo está en tu propia, ¿no? En tu propia casa, en tu propio país, ¿no? Es el enemigo de clase, ¿no? Eso es lo que señala la teoría. ¿Se ve algo al respecto? Debe haber algunas manifestaciones, ¿no es cierto?, tan pequeñas o marginales seguramente ante la guerra, ¿no? No tan claras, ¿no es cierto?, salvo en algunos grupos al respecto, ¿no? Pero aparentemente no tiene la trascendencia, ¿no? Por ejemplo, como para llevar a una huelga general, ¿no es cierto?, en Rusia, ¿no? La teoría diría, bueno, efectivamente, ¿cómo se manifestaría si una huelga general se paraliza la guerra, ¿no? En la Revolución Rusa, ¿no es cierto?, la consigna que comienzan a manejar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista internacionalismo era dos cuestiones sencillas e inmediatas, ¿no? Pan, trabajo, ¿no es cierto? Entonces, recuerden ustedes los soviets, ¿no? Comencé haciendo mención a Kronstadt, ¿no? De los trabajadores, ¿no es cierto?, y soldados, ¿no? Y lo mismo en la fallida Revolución Alemana, ¿no? Que le dan su curso acelerado, ¿no es cierto?, de materialismo histórico, dialéctico a los prisioneros, luego los reenviaban a Alemania, ¿no es cierto? Y en el 18 pues se producen los levantamientos, en fin, ¿no? Es otra historia. Pero no se tiene nada parecido ahorita, ¿no? Entonces, concluyendo, ¿no? Ya esta primera parte, para ver si podemos dialogar y entablar algunos elementos más, diríamos que desde un punto de vista de los intereses de la propia clase trabajadora, todavía no vemos que surja algo que podría decirnos, bueno, este camino, ¿no es cierto?, sería el camino de una clase trabajadora que trata de construir su propio proceso de autonomía, ¿no? Ahorita todavía estamos expectantes de lo que dicen, ¿no es cierto?, los jefes de ambas partes, diríamos, de estas potencias, ¿no es cierto?, imperialistas, ¿ya? Bueno, gracias entonces y dejo paso a mi compañero aquí de exposición y bueno, luego atento a las preguntas. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias Héctor por la intervención. Muchas cosas, muchos elementos interesantísimos. Sin duda va a dar para discutir después. Ahora es el turno de Nicolás. Adelante, compañero. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Editorial Ande. Hacen un trabajo realmente fundamental en la difusión de libros, algunos que ya no se consiguen, rescatando nuevos clásicos y buscando siempre esa tarea de difundir y llegar hasta todos los lectores lo mejor de la literatura, tanto de los clásicos, de Engels como Marx, como de las vertientes más críticas del pensamiento que partieron de ellos. Les mando las felicitaciones y mejores augurios para la editorial. Un trabajo estupendo. Bueno, el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, un tema triste, un tema realmente, de alguna manera, doloroso. Siempre cuando hay un baño de sangre, siempre que hay muerte, es como una línea de demarcación, ¿no? Es un tema que yo ya intenté escribir sobre él en la primera crisis que tuvo Ucrania, que fue la del 2014, ¿no? La anexión por parte de Rusia unilateral de Crimea y la guerra proxy o la guerra híbrida de Putin en el este. Escribí un articulito, un ensayito sobre que se llamaba Marx Ucrania, que humildemente yo no me dedico a geopolítica ni soy especialista en relaciones internacionales, pero intentaba enlazar qué pasaba con los clásicos, qué pasaba, si se podía encontrar en el corpus teórico del marxismo, como ciencia abierta, elementos críticos para poder analizar de manera, desde una perspectiva de clase, un fenómeno tan extraño, ¿no? Un fenómeno extraño que yo creo que tenemos que resumirlo y enmarcarlo con el derrumbe de la URSS
y la situación de surgimiento, el derrumbe del estalinismo generó no un Estado obrero, como predecía Trotsky. Trotsky creía que el proceso que incluso con Stalin era un proceso ya irreversible en la historia, sino que el derrumbe del estalinismo lo que produjo es una degeneración en formas de Estado, diríamos, nuevas, novedosas, inéditas, estados capitalistas, diríamos, con un formato patrimonialista, se podría decir, estoy pensando en Max Weber, o incluso, en el caso de Putin, prebendalistas, ¿no? Cuando nosotros escuchamos en Occidente los oligarcas de Putin, nosotros que estamos acostumbrados a un tipo de capitalismo basado en la ley del valor, en el profit, en la ganancia, en la producción, no entendemos bien qué es esta clase de oligarca. No llegamos a comprender cómo funciona el Estado ruso, ¿no? O cómo funcionan los estados en el este, cómo funciona la Bielorrusia. Y es que se ha dado en el post-estalinismo, aunque ha sido poco estudiado, una especie de estados nuevos, ¿no? Que están alejados del Estado de Derecho, diríamos, europeo, una forma de Estado, se podría titular aliberal o iliberal, que gestiona a la sociedad civil desde arriba. Una diferencia fundamental entre Occidente y Oriente, o sea, que ya la había marcado Gramsci, era que mientras en Occidente, como todos sabemos, hemos leído historia, la Revolución Francesa, hemos leído los clásicos Hegel, Kant, mientras en Occidente la sociedad civil burguesa precedió la conformación del Estado, en Oriente, en especial en el este, ¿no? El Estado fue el que creó la sociedad civil. Es decir, el Estado tiene un poder de control y de regulación, de autoritarismo, de autocracia y de autonomía autoritaria sobre la sociedad civil, que para alguien incluso criado en Latinoamérica le resulta muy extraño. Entonces yo creo que para enmarcarla y entender la guerra Ucrania-Rusia, deberíamos tomar como antecedentes lo que llamamos el capitalismo Russian Style, ¿no? O el capitalismo post-stalinista, ¿sí? Y que el desmembramiento de la URSS produjo una conmoción a largo plazo que todavía no ha sido cerrada, todavía no ha sido soldada ni eliminada en la conciencia popular, tanto de Rusia como de Ucrania. Con el derrumbe de la URSS aparece una situación, diríamos, en el movimiento popular, en las clases obreras, en los sindicatos, un dilema que se daba entre el antipopulismo democrático, que generalmente eran minoritariamente liberales o conservadores, y un populismo antidemocrático, que generalmente correspondía a líderes personalistas que de alguna manera trasladaban el culto a la personalidad de Stalin, y que tenemos muchos que han sobrevivido todavía, ¿no? Putin lleva más de 20 años en el poder, la Duma lo ha aprobado hasta el 2036, bueno, en Bielorrusia, ya sabemos toda la cantidad de líderes personalistas que tienen esta forma de Estado muy rara, donde ellos controlan y deciden los derechos de propiedad, reparten medios de producción, los quitan también, donde el Estado de Derecho clásico que conocemos, liberal, división de poderes, etcétera, etcétera, no funciona como en Occidente. Entonces todo esto ligado, ahora veremos cómo después de Yeltsin la llegada de Putin establece un intento de retomar, las palabras hay que mirar bien, pero es un intento de retomar la grandeza de la Rusia eterna,
en especial de la Rusia imperial, porque Putin es un crítico de la URSS, aunque ha dicho muchas veces que la caída de la URSS es el mayor desastre geopolítico de la historia. Él es un crítico de la URSS, primero, en la forma en que administró la salida. Y segundo, hace pocos días ha criticado a Lenin por ser el inventor de Ucrania. Para Putin, como para, ya veremos, los ideólogos, el putinismo es una suerte de nacionalismo ligado a la Iglesia Ortodoxa rusa, con componentes de paneslavismo, de euroasiatismo y de la cuarta vía al capitalismo. Una mezcla, yo diría que tiene una tentación hacia el fascismo muy fuerte. La ideología de Putin es irredentista. Él intenta reconquistar a través de, ya veremos, muy curioso porque es un principio que inventó el mismo Bonaparte, el principio de las nacionalidades. Él intenta recomponer y reconfigurar el viejo imperio zarista. Él intenta, con el irredentismo y el principio de las nacionalidades, volver a la madre patria las fracciones nacionales que hablan ruso de toda Europa, ¿no? Y aquí el otro componente, el otro antecedente que hay que tener en cuenta, que en la mayoría de los debates no aparece en los artículos, es un convidado de piedra, un invitado silencioso en este drama, es Ucrania. Es que Ucrania como entidad no existe en los debates. Acá se habla de geopolítica, se habla del realismo defensivo o ofensivo de Putin, se habla de la OTAN, se habla de Estados Unidos, pero no se habla de Ucrania en sí mismo, como nación, con su clase obrera, con su Estado, con su identidad nacional, que es negada por Putin. Si hay algo que se puede llamar imperialismo, es que alguien, un autócrata, decrete qué es una nación y qué no es una nación. Eso lo acaba de decir Putin hace pocos días. Él considera que los ciudadanos no son una nación, que es un invento occidental, ha hablado de que es el horror de Lenin, etcétera. Si hablamos un poco de la historia ucraniana, vemos que ya desde 1848, de las revoluciones burguesas en Europa, los ucranianos, que se les llamaban también rutenos, habían recibido siempre la idea de que no eran un pueblo sin historia, que no existían, que eran un pueblo fronterizo, que eran unos rusos que hablaban dialecto, etcétera. Hace poco Putin también habló del Kievan Rus, que era con capital en Kiev, era un imperio en realidad fundado por vikingos. Y lo que dice Putin es que la recuperación de Kiev sería el primer paso a volver a esa Rusia de Iván III, de Pedro el Grande, y volver a traer a los ucranianos al seno de la gran Rusia, de la Rusia eterna, por otro lado. Ucrania siempre tuvo problemas con la socialdemocracia alemana, tuvo problemas, por ejemplo, Engels defendía a los ucranianos como un pueblo especial, diferenciado de los rusos, lo que causó un escándalo en la socialdemocracia rusa, en Plejánov, el maestro de Lenin, en Sasulich. Engels fue uno de los principales, yo encontré que fue uno de los principales defensores, como en el caso polaco, de la idea de que los ucranianos eran una nación y que requerían un Estado. Es más, él dice que fueron dominados en 1772, una cosa así, y que ya con el Kievan Rus ya eran una entidad autónoma a Moscú. Cuando Moscú era todavía un lugar de esclavos de los tártaros, ya había cultura y civilización en Kiev y en Novgorod. Entonces, esta negación de Putin de Ucrania como nación es gravísimo. Es gravísimo. El uso del principio de las nacionalidades
que es un invento de Luis Bonaparte que permitía manipular las pequeñas minorías lingüísticas de Europa en 1850, 1860, para hacer una política reaccionaria, es lo mismo que está utilizando ahora Putin. Es lo mismo que utilizó el zarismo para liquidar Lituania, es el mismo principio. Engels dice, el principio de las nacionalidades es un principio inventado para liquidar Polonia. Yo tengo una cita muy, muy interesante y muy, diría, que apunta al futuro de Trotsky, de 1939, que dice lo siguiente: crucificado por 4 estados, Ucrania ocupa ahora en el destino de Europa la misma posición que una vez fue ocupada por Polonia. La cuestión ucraniana está destinada en el futuro inmediato a desempeñar un enorme papel en la vida de Europa. Lo escribió Trotsky en 1939. Si pensamos que hoy el objetivo de Putin y redentista de volver a ser una gran potencia geográfica, pensemos que Ucrania era, después de Rusia, la república más económicamente más fuerte, la que más colaboraba con el Producto Bruto Interno de la URSS, que Ucrania fue, diríamos, tratada en la época de la URSS como un satélite colonia. Lenin tuvo problemas, descubrió el chauvinismo ruso que había en Ucrania, tuvieron problemas en establecer el partido bolchevique ucraniano y notablemente estableció una política que se llamaba de indigenización del partido bolchevique. Los rusos en Ucrania eran alrededor, no llegaban al 1% en esa época, sin embargo tenían todos los puestos claves del partido bolchevique. Un proceso que permitió, hacia el fin de los años 20, que el partido bolchevique tuviera, por fin, líderes ucranianos nativos. Lo que dice Héctor es muy interesante, yo coincido con él, es que, lo anoté aquí, que la política exterior agresiva de Putin aparece como un único medio para controlar o también amordazar el disenso interno, ¿no? La movilización interna, el nacionalismo, el punto más alto de la popularidad de Putin fue con la recuperación de Crimea. Volvió el orgullo nacional ruso, el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa dijo que Putin había sido enviado por Dios. Bueno, la popularidad, el índice de popularidad de Putin se disparó, pero tenemos que Putin en cada intervención tiene como 4 caras, ¿no? Tiene una cara de defensor de las minorías que hablan ruso, ¿no? Esta la aplicó aquí, la aplicó en el 2014, la aplicó en Georgia, la aplicó en Nagorno-Karabaj, inventó repúblicas igual que las del Donbass en la frontera de Georgia, en Transnistria, ninguna reconocida por la comunidad internacional. Después tenemos el Putin imperialista, que es la otra cara del Putin, que es este intento de volver a la escena mundial Rusia como una potencia al mismo poder de influencia en Europa que el zarismo. Y tenemos el Putin populista, el Putin populista antidemocrático, aliberal o postliberal, que utiliza el nacionalismo, la Iglesia Ortodoxa rusa y la idea de que se la da un ideólogo que él cita constantemente en sus discursos, la idea de que el pueblo ruso es un superetnos, es un pueblo destinado a cosas espirituales que no puede hacer Occidente. El argumento de Putin que muchos citan, ¿no? Que es este realismo defensivo, ¿no? Putin habría, por causa de la OTAN, se habría visto empujado
por seguridad a presionar e invadir Ucrania, ¿no? Si vemos la evolución de la relación conflictiva entre Ucrania y Rusia, el detonante, Rusia durante el gobierno de Yeltsin no fue redentista, es cuando asume Putin, pero yo creo que la bisagra de Rusia es en 2008 la guerra de Georgia. La guerra de Georgia llega cuando hay dos movimientos de movilización democráticos, una era la Revolución Rosa de Georgia del 2003 y la Revolución Naranja que se hizo en Ucrania en el 2004. Es decir, empiezan a haber desde la sociedad civil movimientos autónomos, multiétnicos, pluriclasistas, ¿no? Que intentan combatir la corrupción y de alguna manera copiar, ¿no? Las formas democráticas occidentales, ¿no? División de poderes, elecciones cristalinas, libres, etcétera, etcétera. En el 2008 hay un quiebre entre Rusia y Occidente, que es la intervención de Georgia. Y el otro quiebre es en el 2013, cuando Ucrania, con el voto mayoritario del Parlamento ucraniano, incluido los partidos prorrusos, hace un acuerdo de ingreso como candidato a la Unión Europea. Estamos hablando de 2013. Putin reacciona y a través del presidente prorruso que se tenía dudas si las elecciones habían sido amañadas, revoca unilateralmente el decreto y genera lo que se conoció, que todos conocen, como Euromaidan, ¿no? El movimiento Maidan que se estableció en la plaza y exigía que la anulación del acuerdo de adhesión a la Unión Europea fuera de nuevo discutido en el Parlamento y votado, y aparte el propio presidente, Yashchenko, se adhirió a la contraparte, diríamos, no liberal de la Unión Europea, que es la euroasiática, ¿no? Que controla Putin. En el acuerdo de la Unión Europea no figuraba la adhesión a la OTAN, no existe en el acuerdo de agrado de la Unión Europea. Y, si no me equivoco, la expansión de la OTAN se detuvo en el 2009. Creo que los últimos miembros que se incorporan a la OTAN son Albania y Croacia. O sea que de 2009 a 2014 el detonante parece ser un detonante más bien interno de Ucrania y el temor de que el Euromaidan, las revoluciones pro-Occidente, anticorrupción, antiestado prebendalista, ante la nomenclatura controlando todos los resortes económicos, se trasladara tanto a Bielorrusia como a Rusia. Inmediatamente de que el Maidán fue en marzo de 2014, en abril creo que ya estaban anexionándose Crimea, y en poco tiempo se desató esa guerra proxy, esa guerra híbrida en el Donbass. O sea que los detonantes del problema ucraniano, yo creo que nacen en esta coyuntura, en una coyuntura en la que los ucranianos toman un rumbo pro-occidental, ¿no? Buscando, diríamos, podrían ser espejismo para los ucranianos, ¿no? Pero buscando formas más liberales demócratas y buscando la ilusión de una vida económica mejor como la que se veía en Europa. La última parte de la guerra del Donbass explica también esta guerra actual. El intento de Putin de promover rebeliones a lo largo del este,
tuvo bastante poco éxito y tuvo que intervenir el ejército ruso para no permitir que se reocuparan las áreas que se habían rebelado y que habían declarado su lealtad al presidente Yausenko, que se había escapado y, bueno, está en Rusia actualmente, ¿no? A 1990, más o menos se podía decir que en Ucrania había un 11% de población rusa, pero la trampa es aquí que en general Ucrania es un país bilingüe. Por ejemplo, el presidente Zelensky, el actual, que es judío, es un ucraniano del este, o sea, es un ruso. Su lengua nativa es, primera, su lengua madre es el ruso y después el ucraniano. Por eso, cuando nosotros vemos que otra de las tareas que dice Putin que va a hacer en Ucrania es la desnazificación del país, resulta sorprendente, ¿no? Ucrania, que en un momento de su historia tenía el presidente y el primer ministro de origen judío. El presidente Zelensky actualmente viene de una familia que la mitad de su familia fue asesinada en el Holocausto. Parte de su familia luchó en el Ejército Rojo. Esto choca tanto neonazis con presidentes judíos que es uno de los fundamentos para explicar que no es una nación. O sea, hay argumentos hasta antisemitas para justificar que si hay un presidente judío al frente de Ucrania es que es un país inviable. En el referéndum llegando al referéndum del año 1991, recordemos que los primeros en tratar de separarse de la Unión Soviética son excomunistas. En Ucrania el primer gobierno post-estalinista es de excomunistas, ¿no? De ex aparatchiki y miembros destacados de la nomenclatura. Se convoca el referéndum en el año 91 y el 92% de los ucranianos apoyan separarse de la URSS. Incluso en las zonas, diríamos, prorrusas, como el Donbass, llegó al 80%. En Crimea al 53%. O sea, incluso en Crimea ganó la separación de la URSS. El problema es que la democratización en el este, la democratización que arrancó que está incompleta y que no se ha terminado de hacer, que empezó en el este, en las tres repúblicas soviéticas, chocan inevitablemente, esté o no Putin en el poder, con las tendencias de Rusia a volver a ser una gran potencia. La noción de seguridad imperial, la necesidad de tener estados colchón o tener una frontera protectora en la URSS, va contra cualquier forma de democracia, incluso democracia débil o autonomía o independencia de Ucrania. Este creo que es el tema central. ¿Y cómo se posicionan aquí las clases obreras, ¿no? Aquí tenemos claramente, yo recurrí a... tenemos la experiencia histórica de la Primera Internacional, ¿no? Habló Héctor de Bakunin. Y aquí tenemos una experiencia muy rica en la tradición de Engels y Marx de una guerra muy similar a la actual, la guerra entre Prusia y Francia, y podríamos ahí intentar sacar líneas de actuación de cómo funcionaría hoy, cómo tomar posición frente a este tipo de guerra, ¿no? De guerra donde hay
Subimperialismos, imperialismos de segundo grado, países periféricos como Ucrania, y donde las grandes potencias, como Estados Unidos, está entre bambalinas, ¿no? Marx y Engels se enfrentaron al problema de, si no lo saben, bueno, la guerra de 1870 y 1871, ¿no? Donde Francia ataca en ese momento Prusia, ¿no? Ataca a Prusia, trata de invadir la orilla alemana del Rin. La Internacional inmediatamente saca un primer comunicado, ¿no? Escrito por Marx, donde Marx utiliza para posicionar a la Primera Internacional, a la clase obrera, varios elementos. Uno es la diferencia entre guerra de agresión y guerra de defensa. El otro es el componente interior de cada régimen, ¿no? Lo que la guerra implicaba en la forma de dominio de Napoleón III o en la forma de dominio, en este caso, de Bismarck, ¿no? En este caso, la Internacional declara a Francia como país agresor, aunque haya sido provocado o asusado por la política exterior prusiana, y le pide a los obreros franceses que por favor se opongan a su gobierno y no acepten ninguna conquista territorial. Esta ofensiva fracasa. Recordemos la batalla de Sedan, cae prisionero el propio emperador Napoleón, y lo que era una guerra defensiva, que Marx y Engels recomendaban a los trabajadores prusianos ponerse del lado del gobierno mientras sea defensivo, la guerra que era primeramente defensiva de Prusia se transforma en una guerra de conquista y también territorial. Los prusianos cruzan el Rin, los prusianos llegan a París, rodean París y, como todos sabemos, se produce ese fenómeno revolucionario tan especial que se llama la Comuna de París. La Internacional saca un segundo comunicado inmediatamente, corrigiendo no, dialécticamente la historia avanza. Dialécticamente Engels y Marx, con el consenso de los trabajadores de la Primera Internacional, del Consejo, sacan un segundo comunicado donde le dicen a los trabajadores franceses que ahora tienen que resistir y tienen que luchar porque ahora se ha transformado la guerra defensiva de Prusia en una guerra ofensiva, agresiva y de conquista territorial. Y a los trabajadores prusianos la Internacional le comunica el cambio. Se tienen que resistir, oponerse a todo crédito de guerra, oponerse a cualquier tipo de reclutamiento masivo y no aceptar ninguna conquista territorial de esa guerra agresiva entre Bismarck y Napoleón. ¿Qué pasa? También en este caso hay un realismo defensivo. ¿Por qué? Porque Bismarck se queda con una parte de Francia, Alsacia y Lorena, con la excusa de que necesita un colchón de seguridad para que Francia no la ataque en el futuro. El mismo, uno de los argumentos de Putin, ¿no? Y Marx dice lo siguiente, lo voy a leer porque vale la pena. Dice sobre la garantía material, sobre la seguridad de tener estados colchón para hacerse un glacis contra los ataques de Francia. ¿No es acaso un absurdo y un anacronismo eso de elevar las consideraciones de orden militar al rango de un principio a tono con el cual deben trazarse las fronteras nacionales? Yo creo que lo mismo pasará con ambos en la cuestión polaca, ¿no? Polonia fue invadida por Rusia, alegando este principio de las nacionalidades y que las minorías que hablaban ruso eran atacadas por el Estado polaco, ¿no? Lo mismo pasó con Lituania y lo mismo iba a pasar
con los pequeños estados bálticos y Finlandia. O sea, yo creo que una posición de clase, exige ver dentro de cada estado, para evitar este paradigma realista o maquiavélico, ¿no?, de la política internacional. Un paradigma que solo los actores en el juego político son estados monolíticos, donde uno no analiza nada. Para Marx y Engels y para la tradición socialista revolucionaria, el análisis de la política exterior era fundamental entender el Estado y la sociedad civil. Es decir, el Estado y las clases sociales, el Estado y la lucha de clases en el interior. ¿Y qué implicaba en todo esto la ley de valor del capital? Yo creo que es posible visionar una postura de clase desde el marxismo clásico en casos muy parecidos a los de Rusia, ¿no? Y que se puede intentar comprender o hacer un llamamiento en este caso a las clases de una nación agredida y a las clases obreras de una nación agresora, ¿no? La Internacional concluía con el caso de la guerra, señalando que las sencillas leyes de la moral y de la justicia, que deben regir las relaciones entre personas, tienen que imponer también su vigencia como leyes supremas del trato entre las naciones. Llamaba a los obreros a cumplir su deber internacional y enfrentarse en cada nación a los señores de la espada, a los señores de la propiedad, de la tierra y el capital. Yo voy a contar una anécdota. En el Donbass hay una gran cuenca carbonera. En el 2020, Putin le cedió todo el negocio del carbón a un oligarca, amigo de él. Y hubo problemas de luchas obreras en 2020 en el Donbass que se pueden analizar, y creo que hubo una represión muy fuerte por problemas de baja de salarios y retrasos en los pagos. O sea que la misma clase obrera rusa está luchando contra los oligarcas que están en el entorno de Putin, ¿no? Lo mismo en Ucrania, ¿no? En Ucrania a la clase obrera le interesa, sobre todo, acabar con la corrupción, con los políticos ligados a los negocios públicos, con el problema de la fiscalidad desigual, con el problema de una extrema derecha que en Ucrania, a pesar de la propaganda rusa, es minoritaria, es mucho más minoritaria que en Hungría, que en Holanda, que en Francia. Y bueno, ya creo que está cumpliéndose mi tiempo. Le agradezco la oportunidad de hablar y bueno, yo creo que aquí también está en juego este principio bonapartista de las nacionalidades versus a la auténtica autodeterminación nacional que tiene que defender toda clase obrera. Gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu intervención muy aguda, sin duda. Muchos elementos sumamente importantes que ya han despertado el interés de la gente que nos está escuchando, de todos aquellos que nos están viendo. Antes de pasar hacia las preguntas, que ya tenemos varias
en el chat del Facebook. Me gustaría comentar un poco acerca del trabajo que viene desarrollando la editorial y sobre todo de las publicaciones que se vienen, ¿no? Nosotros entendemos la actuación de la editorial como un trabajo militante, ¿no? Entonces, este tipo de actividades, así como las publicaciones, tienen como objetivo elevar el debate político en el Perú, pautando una perspectiva clasista, ¿no? Que no concilie, pues, de ninguna forma bajo ninguna bandera burguesa, ¿no? Bueno, en ese sentido, estamos próximos a publicar una obra seminal dentro de la historia peruana, dentro del pensamiento crítico peruano, que es el libro muy conocido de Ricardo Martínez de la Torre, Apuntes para una interpretación marxista de la historia social del Perú. Como bien saben muchos compañeros, son 4 tomos. Vamos a sacar una reedición de los 4 tomos. También, continuando con la presentación de las lecturas que se vienen haciendo de Marx en el Perú, estamos próximos a sacar también el libro El Capital Hoy, de Carlos Alarcón. Un libro también sumamente importante que, digamos, trae a colación la cuestión de la crisis y, digamos, el estudio de la relación social general, ¿no? Se acabó de publicar, hace unos días ya lo pueden adquirir, el libro Tras las huellas de Ilienkov, de Corina Lotz, un libro también muy importante, ¿no? Un filósofo soviético, crítico también del marxismo mecanicista, ¿no? Y, por supuesto, también en ese sentido, continuando, digamos, con las cuestiones relativas a la crítica de la economía política, se va a publicar un libro organizado por Óscar Martínez, que trae artículos sobre la ley del valor, donde participan intelectuales como Rui Fausto, Mario Robles, Roberto Scorcia, Christopher Arthur, Michael Henrich, Clara Ramas, Guillermo Rochabrún, etcétera, ¿no? Muchos intelectuales que, digamos, continúan actualizando y introduciendo en el debate la perspectiva marxista. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de las preguntas. No sé si, André, me puedes apoyar con las preguntas o las voy leyendo yo por mi cuenta. Muy bien. Aquí tenemos la primera. Vamos a ir, les explico un poco la dinámica. Vamos a leer pregunta por pregunta y pueden ir interviniendo cada uno después de que yo lea la pregunta, ¿no? ¿Qué opinión tienen ante el aislamiento de los ciudadanos rusos, artistas, profesionales, etcétera, como el caso de la soprano rusa Anna Netrebko, por parte de instituciones de Occidente, dándole carta blanca a la intolerancia y xenofobia apoyada por los medios de comunicación hegemónicos de Occidente? Bueno, adelante, no sé quién se anima a responder primero. Puede ser en el orden inverso, ¿no? Podría ir ahora. Sí, yo, bueno, no estaba enterado del caso, me acabo de enterar. A mí me parece que es una locura total y que es totalmente injusto, ¿no? Es una suerte de, como una especie de bombardeo sin precisión, ¿no? Castigar así o censurar, me parece totalmente una locura y totalmente improductivo, ¿eh? Totalmente improductivo si se busca la paz. Bueno, seguramente se quiere utilizar algo que mostró relativo éxito, ¿no es cierto?, a estas potencias, por ejemplo, contra la idea de lo musulmán, ¿no? Porque en esta dinámica
que ya ha sido trabajada, ¿no? por la filosofía, por ejemplo, ¿no? De la antigüedad, ¿no? La dinámica amigo-enemigo, ¿no? El enemigo es el otro entendido como aquel o aquella que tiene costumbres distintas a las mías, que no se me parece, etc. Hay diversas lecturas de eso, ¿no? Repito, desde la filosofía de Aristóteles hasta el psicoanálisis, ¿no? Entonces, utilizar, ¿no? Características de otro diferente a mí, ¿no es cierto?, puede dar relativo éxito, ¿no? Entonces, si se está generalizando lo ruso como lo deleznable, lo malo, lo que no hay que ver, sentir, tocar, experimentar, desde todo punto de vista repudiable, ¿no? Por supuesto. No, si fuese la intención, no creo que le vaya a dar la razón, ¿no? Tomando en cuenta de que, bueno, ya como se ha mencionado anteriormente, ¿no? Nicolás, ¿no? Por ejemplo, la idea de Putin con relación a Lenin, ¿no? Literalmente dijo, Lenin es el que me ha traído estos problemas, ¿no? De la autodeterminación nacional, en fin, ¿no? Entonces, ¿y ahí qué cosa está haciendo? Está firmando los rusos, ¿no? Y por el otro lado, se dice los rusos, lo deleznable, lo que hay que combatir, lo que no hay que asimilar, en fin, ¿no? Pero repito, si esa es la intención por parte de Occidente en términos generales, no creo que le dé resultado, ¿no? Pero lo ruso es universal. En fin, ese es más o menos lo que quería comentarles. Sí, un comentario breve con relación a ese tema. En un festival de cine de Sao Paulo, digamos, que también traía películas rusas, también ha sido suspendido por esa cuestión. O sea, digo, no es tan aislado. La señal de Russia Today también salió del aire, etcétera, ¿no? Pero bueno, son medidas que los estados capitalistas utilizan entre sí, ¿no? Bueno, André, no sé si podríamos... Bien, ya la está proyectando la siguiente pregunta. En ese contexto de guerra, entonces, estratégicamente, ¿qué papel debe tomar, qué estrategia plantear el proletariado, la clase trabajadora, que es la que realmente asume el dolor de la guerra? Ahora podría comenzar Héctor. Bueno, claro, arrogarse la idea de sugerir algo te puede sonar bastante pretencioso, ¿no? Pero diríamos en el contexto cercano, ¿no? Lo que hemos visto en las acciones de los trabajadores a nivel planetario, ¿no? Han sido lo que podríamos denominar luchas de sobrevivencia, ¿no? O sea, los trabajadores se asocian, el asociacionismo proletario se pone, ¿no?, en práctica para sobrevivir a ataques, hambrunas, desgobierno, desorganización total, en fin, ¿no? Eso es lo que ha podido observarse en algunas experiencias, ¿no? Repito, luchas por sobrevivencia. Acá cercano lo hemos visto en Chile, ¿no es cierto?, el 2019, ¿no? Y que luego esto, ya en otro contexto, evidentemente muy distinto de lo que estamos comentando, ¿no? Se fue canalizado de manera política en la idea de recambio constitucional, ¿no? Y con eso aplacaron, ¿no es cierto?, la revuelta, ¿no es cierto?, chilena. Pero yo diría que por ahí está yendo, son cuestiones que la propia gente se lo plantea, ¿no? No es que la teoría diga, bueno, hay que hacer esto y este es el camino. Claro, lo que se han señalado, lo que están señalando y lo que también han comentado, ¿no? El derrotismo revolucionario y todas esas consignas que surgieron al calor de las organizaciones obreras del siglo XX, cumplieron su papel. En tanto, había, pues, ¿no es cierto?, embriones o partidos, ¿no es cierto?, directamente comunistas, en donde los trabajadores se organizaban. No se ve algo así. Entonces, lo que se ve, repito, es este asociacionismo de abajo a partir de la sobrevivencia. Que algo pueda surgir de ahí sería maravilloso, ¿no es cierto? Pero es bastante espontáneo. Y esa discusión, recuerdan ustedes, de la espontaneidad, ¿no es cierto?, tiene más de 100 años, ¿no? Entonces, claro, siempre desde abajo se ha visto alguna salida, ¿no? Pero, repito, frente a cuestiones muy concretas de sobrevivencia.
Compañero Nicolás, adelante. Sí, yo la cuestión de fondo coincido con Héctor, ¿no? Pretencioso desde aquí, cómodamente, ¿no? Sentados. Yo lo que podría pensar es formas de acciones, no sé, entre las organizaciones sindicales rusas y ucranianas. Pensemos que los trabajadores ucranianos tienen amenazada su identidad nacional, nos guste o no nos guste, nos parezca reaccionaria o menos o más. O sea, Putin niega la identidad nacional de los trabajadores ucranianos. Entonces acá hay un tema muy delicado que yo creo que la única manera de resolverlo es con una estrecha relación entre ambos movimientos obreros nacionales, ¿no? Sindicatos que no sean oficiales, sindicatos no verticalistas, como dice Héctor, movimientos sociales desde abajo, de abajo hacia arriba, pero yo sé que es muy difícil esto. Esto en este contexto de una guerra con todo lo que conlleva, intentar hacer acciones combinadas y recíprocas, unas tratando de parar el ataque y otras tratando de, no sé, de defender la identidad que Putin dice que no existe, es muy complicado y muy difícil. Me imagino, yo no sé el estado actual de la izquierda, yo sé que la izquierda rusa es muy minoritaria, que está muy perseguida por el Estado y la policía, y que el movimiento Maidan, que era así medio multipluralista, casi ha dejado de existir. Entonces, acá tenemos sindicales, centrales sindicales, se podrían hablar de, no sé, en Rusia sé que está la Asociación de Madres de Soldados Muertos, que está activa desde el 2014, aunque está perseguida por el Estado, le cierran las sedes, no sé, una combinación de sindicatos y activistas de la sociedad civil. Sé que en Rusia es una tarea muy difícil y que te puede llegar a costar. Por ejemplo, están prohibidos los piquetes de una persona en la Rusia de Putin. Entonces yo de aquí lo único que puedo ver de acción conjunta de las dos clases obreras es este tipo de comunicación y hacer acciones de resistencia civil pasiva, ¿no? En Rusia, porque es muy problemático. Nada más. Bien. Vamos con la siguiente pregunta para agilizar y así pueda responder a todos los que nos están viendo. Edmundo Palmieri pregunta, ¿qué tan factible es la teoría del derrotismo revolucionario que planteó el comunismo a inicios del siglo XX? Adelante, Nicolás. Sí, el derrotismo revolucionario, yo pienso que la aplicación se tiene que dar en el contexto, ¿no? Si nosotros reconocemos, sea por los motivos que sea, que acá hay un país enormemente poderoso en lo militar, pensemos que el ejército ruso es el más grande de Europa, ¿no? Tiene alrededor de 3,5 millones de personal militar activo. Que creo que ha agredido con razones secundarias o incluso algunas vergonzosas y mentirosas, hay que decirlo claramente, el derrotismo revolucionario se podría aplicar, no sé, en Rusia, pero el derrotismo revolucionario en Ucrania implica la partición de Ucrania, como lo sabemos, porque el futuro de Ucrania es una tripartición, una Ucrania occidental, pequeña, una Ucrania en el centro y una Ucrania anexada a Rusia. Una franja desmilitarizada en el centro de Ucrania. Yo no sé
a un trabajador ucraniano que nosotros le propondríamos derrotismo revolucionario. Se lo podemos poner perfectamente y racionalmente a alguien en Rusia. Pero la situación de Ucrania es bastante compleja. Héctor. Coincido con Nicolás, ¿no? Es una situación muy compleja, merece un análisis muy concreto, ¿no? De hecho, que lo que se observa es lo contrario, ¿no? Incluso de pequeñas organizaciones de trabajadores, ¿no? Se ha visto anarquistas armándose, ¿no es cierto? No lo contrario, ¿no? Repito, esto termina encuadrado en la sobrevivencia, ¿ya? De los individuos, en la sobrevivencia del pequeño grupo, ¿no? Entonces, una consigna muy concreta, como el derrotismo revolucionario, ¿no? Que tuvo una situación, y teóricamente, efectivamente, ¿no? El enemigo está en casa, ¿no? Desde un punto de vista de clase, efectivamente. Pero, coincido por eso con Nicolás, ese no es el problema central en este momento para el caso ucraniano, ¿no? Y para el caso ruso, efectivamente, si estos millones de soldados, ¿no? Diríamos, no solo son una fuerza beligerante, sino también ya es un tipo de institucionalidad muy distinta a la que podría tal vez considerarse un ejército no tan organizado, cuya base son las conscripciones, ¿no es cierto?, o las levas, y un largo etcétera, ¿no? De hecho, que el paso, por ejemplo, en Occidente, de los ejércitos no profesionales a profesionalizarse, ¿no? Tenían, diríamos, como correlato esto, ¿no? Es decir, hacerlos literalmente mucho más funcionales de acuerdo a los intereses que se planteaban en el momento, ¿no? Cuando, por ejemplo, a Estados Unidos se le ocurre invadir por X razones tal o cual lugar, ¿no? Gracias. Sí, un comentario quizás sobre por qué es importante quizás, aún estando tan lejos, discutir el tema de una posición o al menos una línea programática. En realidad tiene que ver, creo, mucho más con cómo nos posicionamos internamente o qué mensaje se quiere pasar internamente a las clases trabajadoras de nuestros países, ¿no? En alguna medida tiene que ver con eso y por eso no casualmente grupos que se reivindican de izquierda o comunistas que concilian normalmente con los bonapartismos latinoamericanos, también concilian con el bonapartismo ruso, ¿no? Entonces, quizás por eso la importancia de la polémica y la importancia de pensar eso, ¿no? Aunque obviamente estemos delante de un movimiento obrero fragilizado. Bueno, André, pásame la siguiente pregunta, por favor. César Alegría pregunta, ¿cómo evalúan el papel de China en el enfrentamiento capitalista y qué papel cumple la crisis del capital? Una pregunta bastante compleja. Adelante, no sé a quién le toca ahora. A Nicolás, creo, ¿no? No, a Héctor. Muy bien. Adelante, Héctor. Gracias. Bueno, sí, bastante complejo, ¿no es cierto? El papel que puede cumplir China. Nosotros lo conocemos bien en el Perú, ¿no? Los chinos están presentes en el Perú ya hace muchas décadas, ¿no? Desde la década de 1970, el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Establece relaciones con la República Popular China, ¿no? Y han reemplazado en la efectividad, ¿no?, de las horas, de los contratos y de los sobornos, ¿no?, casi con la misma práctica los brasileros de Odebrecht, ¿no? Entonces, pero no vemos chinos desfilando, ¿no es cierto?, por la fiscalía, ¿no? En ese sentido saben hacer sus negocios. Ahora, para el caso concreto es muy complejo, ¿no? Especular qué cosa, ¿no?, están conversando, lo que había manifestado en mi participación en la primera parte, ¿no? De todo esto que antes se vendía a Occidente, ¿no? ¿Quién lo va a utilizar? Bueno, los chinos aparentemente, pero viene
contrapartida de que los rusos van a estar dependientes solo de los chinos, ¿no es cierto? Lo cual para ellos, tal vez para los chinos mismos, no sea tan descabellado ni y sea algo que en realidad lo van a tener sin haberlo pensado, seguramente lo han deseado, pero que las circunstancias lo empujan hacia ellos, ¿no? Ahora, el tema de las crisis, efectivamente, es un tema complicado también, porque aparentemente no terminamos de salir de las crisis, ¿no? ¿No? De la del 2008, por ejemplo, aparentemente no terminamos de salir. Y aquí me hizo pensar esta situación de la invasión a Ucrania. Venía leyendo el tomo 2 de Abdullah Öcalan, ¿no? El líder de los kurdos, ¿no es cierto?, de un partido proveniente, ¿no?, el jefe de un partido marxista-leninista auspiciado por Moscú, que ahora derivaba en otra tendencia, ¿no? Mucho que él denomina, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que él entiende por democracia. Entonces, había un párrafo que me pareció bastante interesante en ese segundo tomo, en lo que él denomina su defensa, en donde señalaba que en el capitalismo se ve, ¿no?, de todo el siglo XX hasta ahora, el pase de la situación crítica, por ejemplo, en cuestiones de enfermedades, en cuestiones de crisis económica y también referidas a las guerras, como si esos tres elementos estarían, ¿no es cierto?, estrechamente vinculados y de alguna manera, ¿no?, podrían servir para, ¿no?, que el sistema no, diríamos, no quiero utilizar la palabra porque tiene una carga teórica fuerte, pero lo pongo entre comillas para que no se derrumbe, ¿no? Entonces, es interesante porque justamente tenemos esa sensación, ¿no?, que estamos saliendo de una pandemia y entramos a otro problema, ¿no? Y a todo el mundo nos ha metido en el problema, ¿no? Como que tenemos que tomar partido por una u otra de las potencias, ¿no? Entonces, solo lo comento, ¿no?, para poder a ver si es que podemos dialogar algo más, ¿no? Repito, ¿no? O sea, salimos aparentemente de un problema ya de pandemia mundial y ahora un problema bélico, ¿no? ¿Es casualidad? ¿No es casualidad? Bueno, podríamos especular, ¿no? Muy bien, adelante, Nicolás. Bueno, yo calculo que está preguntando el rol de China en el conflicto, ¿no? El rol de China. China ha comenzado aunque no hayamos notado, una pequeña nueva guerra fría con Estados Unidos. El crecimiento de China ya sabemos que ya no es el mismo de hace una década. Y el proyecto que hablábamos antes, el euroasiatismo de Putin, de hacer una réplica post-liberal o no liberal de estados del este, ¿no?, esta Unión Euroasiática donde quería incorporar Ucrania, el eje del intercambio es precisamente China. La posición ambigua o de neutralidad pro-Putin de China, yo creo que tiene que ver con este nuevo eje económico que se intenta hacer China con esta agrupación euroasiática todavía limitada, ¿no?, con pocos países y todos satélites de Putin. También recordemos que Rusia, no lo dijimos acá, más o menos decía que había tres tipos de sistema, ¿no? Un capitalismo, como diríamos, clásico, ¿no?, donde se genera la plusvalía, el profit por la producción, el financiero, ¿no?, que hubo un debate, la socialdemocracia del famoso capital financiero, y el capital mercantil, ¿no?, que el profit no venía predominantemente de la producción, sino del intercambio y la regeneración de mercancías. La Rusia de Putin, que tiene un Producto Bruto Interno, porque tampoco lo hablamos, pero la Rusia de Putin tiene un Producto Bruto Interno un poquito mayor que Brasil, para que se den una idea. Creo que en los años 90 de Yeltsin,
Rusia representaba el 35% del Producto Bruto Interno de Norteamérica y hoy está en el 20, 22. O sea que esto también explica el surgimiento de Putin. Entonces, al ser Rusia en el predominar el capitalismo mercantil, en el sentido de Marx, y un capitalismo rentista, ¿no?, ligado al gas y al trigo, sus principales exportaciones son gas y trigo, también petróleo, pero las principales son estas dos, hacen que China, que es el taller del mundo, hoy mismo es la factoría del mundo, le interese esta especie de coto o de jardín privado, y por eso se explican las conductas en política exterior, creo, de China, ¿no? Y la crisis del capital, yo creo que tiene que ver, el nivel de endeudamiento mundial es récord, tiene que ver con que ya venía un leve estancamiento que se aceleró con el fenómeno mundial del coronavirus. China yo creo que es un aliado interesado, táctico, del proyecto de Putin de construir esta Unión Euroasiática, ¿no?, incorporando todos los países que pueda por manu militari o por lo que sea, ¿no? Gracias. Muchas gracias por las intervenciones. Bien, no sé si hay una pregunta más, André. Ya con eso cerraríamos y posteriormente, bueno, tendríamos un espacio para palabras finales. Esta es la última pregunta, entiendo. Gonzalo Santos pregunta, ¿confían que haya acuerdo entre Putin y Zelensky? Adelante. Yo pienso que es muy difícil porque Putin ha apostado, bueno, Putin tiene un tipo de estrategia de intervención que es escalar para desescalar, ¿no? Y el fracaso de la Blitzkrieg, de esta guerra relámpago en 2 o 3 días, que supuestamente, yo creo que ahí estuvo mal asesorado Putin, ¿no?, de Ucrania, y bueno, los términos despectivos que usó con el gobierno, ¿no?, drogadictos, ¿saben por qué? Le decía a Zelensky, porque Zelensky quiere aprobar, legalizar el cannabis medicinal, homosexuales, bueno, se han dicho cosas del gobierno. Yo creo que es un punto de no retorno. Es muy difícil. Yo creo que lo que sí puede ser es que Putin, por mediación de alguna potencia intermedia, Francia estoy pensando, no Inglaterra, que está en un estado muy belicoso, puede hacer una suerte de alto el fuego y de compensación territorial, pero sin Zelensky. Yo creo que y el problema es que Zelensky sacó el 73% de los votos en elecciones libres en segunda vuelta. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Es irresoluble? Muy difícil la cuestión. Yo creo que entre Putin y Zelensky no creo que haya ningún tipo de acuerdo, ni... Lo dudo mucho, conociendo la psicología y las formas históricas que ha accionado Putin en otros conflictos, ¿no? Gracias, Gonzalo. Bien, adelante, Héctor. Bueno, acuerdo, bueno, lo que podría existir es la aceptación de las imposiciones de Putin, ¿no? Y efectivamente va a tener que existir, ¿no?, alguien que medie, como ha señalado Nicolás, ¿no? Yo tampoco veo una salida más allá de decir, bueno, este es el paquete de las imposiciones, con todo lo que se ha señalado, ¿no es cierto?, de cómo ha tratado, ¿no?, el gobierno, ¿no?, de drogadictos, de nazis, ¿no? Entonces yo impongo esto, lo desarmo y desnazifico, ¿no? Es
el programa de la invasión, ¿no? Y a partir de allí, bueno, seguramente por mediación de alguien, ¿no? Tal vez se vayan rebajando algunas cosas, pero efectivamente parece ser que ha dicho esto, Ucrania no me la toca a nadie más, ya nadie más entra acá, Occidente no pinta acá, ¿no? Está muy cerca, no lo quiero cerca, ¿no? Bueno, gracias también por la invitación y saludos a todos. Bien, todavía yo voy a dar unas palabras ahora, también recordando que tanto Héctor Flores como Nicolás han participado ya en publicaciones de nuestra editorial, ¿no? Héctor con el libro de With the Board y Nicolás en Karl Marx desde América Latina. También estamos próximos a sacar una traducción del manifiesto, una nueva traducción del manifiesto comunista, editada íntegramente por la editorial Ande, ¿no? Y Nicolás está participando con un estudio introductorio. También van a venir incluida otros trabajos en esa edición de José Pablo Neto, ¿no? Erich Hobsbawm, entre otros importantes autores, ¿no? Bueno, es básicamente eso, ¿no? Y el de Engels. El de Engels, que participaste. También participé. Ajá, exacto. Y bueno, agradecerles por la participación. Bueno, la intención era un poco discutir esto, creo que ha sido una discusión muy rica. La editorial Andes se posiciona rescatando justamente las contribuciones de esta tradición, ¿no? Una tradición comunista que lucha por la independencia política de clase, que no concilia ante ningún Estado nacional, ¿no? Que entiende que el camino de los trabajadores pasa por un proyecto propio, emancipatorio, ¿no? Que sin duda alguna va a ser algo que por el momento al menos no aparece, pero que es necesario reconstruirse, ¿no? Como proyecto histórico, porque las condiciones materiales para eso están dadas, ¿no? Y desde esta trinchera, bueno, intentamos contribuir un poco hacia esa reconstrucción, ¿no? A la reconstrucción de un movimiento obrero potente, independiente de toda fracción capitalista. Bueno, nada más que decir de parte nuestra. Ahora les invito a que hagan comentarios finales, las apreciaciones que ustedes quieran hacer, y con eso ya iríamos cerrando, ¿no? Agradecerles nuevamente por su participación y por las participaciones en las publicaciones anteriores y en las que vienen. El micro es de quien prefiera. No sé quién quiere intervenir primero. Héctor, por favor. Para agradecer. Encantado de conocer a Héctor. Igualmente, encantado. Te he escuchado muy atentamente. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, ya no sé, espero nos iremos reuniendo en otras oportunidades y que esto efectivamente sirve tanto para aclararnos nosotros y con todos los que desean participar, efectivamente, ¿no? Como parte de un proceso de construcción colectiva también del pensamiento, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, yo espero que haya sido útiles y no hayamos aburrido a los espectadores. Como dice un viejo dicho, la primera víctima de la verdad es la verdad en la guerra, ¿no? Y quizás aquí le sacamos dudas a mucha gente, le dimos una perspectiva diferente, que es la intención mía y de Héctor, creo, es darle una perspectiva alejada de los medios de comunicación, de la desinformación y también de la propaganda de ambos gobiernos, que es muy importante para el ciudadano común, ¿no? Bueno, y nos vemos por aquí cuando quieran. Un abrazo a todos. Gracias de nuevo a la editorial por la oportunidad. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.